Como usted sabe, hoy se cumplen 207 años del inicio del proceso independentista en Venezuela. Fue un 19 de abril, esto de 1810, cuando se firmó el Acta para la Independencia del Dominio Español. Y justamente en esta celebración, durante este día, pues la oposición y el oficialismo se han dado cita en las calles para manifestarse y mostrar su poder de convocatoria. Para analizar la situación en Venezuela, nos acompaña desde nuestros estudios en Buenos Aires el analista político Santiago Leiras. Muchas gracias. Él es profesor de la Universidad de Buenos Aires, especialista en política latinoamericana. Y desde nuestros estudios en Los Ángeles está Octavio Pescador, analista internacional, profesor de la UCLA y cofundador del Instituto Paulo Freire, también de la UCLA. Muchas gracias a ambos por estar con nosotros. Comienzo con usted, profesor Octavio Pescador. Estamos viendo imágenes en vivo hace unos instantes de lo que está pasando en este momento en Caracas. Hay dos manifestaciones, ya lo sabemos. ¿Cuáles son tus primeras lecturas y qué pueden dejar estas demostraciones en los hechos, en la práctica, para el gobierno y para el pueblo de Venezuela? Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Octavio. Muy buenas tardes, Patricia. Pues es muy preocupante lo que está sucediendo en todos los ámbitos, ¿no? Ya el ambiente, ya habían ocurrido manifestaciones donde había violencia y muertes. En este caso, el mismo gobierno está armando a las milicias, está con un discurso muy beligerante, sacando al ejército formalmente. Entonces, eso es preocupante. Esperemos que no suceda nada, nada más sea simplemente que vociferen sobre lo que pudieran hacer, ¿no? Se ve amenazado, se ve en una crisis seria el país. Algunos argumentan, bueno, la decisión de la Suprema Corte de quitarle el mandato a la Asamblea porque no acató, y no solamente en un caso, en el caso de lo que más les interesa, que es permitir que la empresa de Petróleos Nacional pueda hacer acciones estratégicas, y dijo, no pueden. Y como hoy también o ayer se mandaron una carta a la Asamblea diciendo no van a poder canjear el oro por efectivo para cubrir sus montos de deuda. Es decir, hay una guerra interna económica que tiene repercusiones muy serias a la sociedad. La derecha argumenta que es precisamente porque el socialismo ha fracasado y es una dictadura, y la izquierda a su vez argumenta que es una conspiración internacional y que quiere ver que están conspirando para derrocar al régimen, ¿no? Entonces aquí lo que cuentan son las vidas. Ya se perdieron hace un par de años, ya ha habido encarcelados, ya tuvo que intervenir el mismo Vaticano, que creo que fue muy curioso que se diera de esa forma. Entonces hay que estar muy alerta. No es buena la señal que arroja el gobierno precisamente de armar a las guardias civiles. Gracias, Octavio, quédate con nosotros. Paso con Santiago Leiras. Santiago, son varios días de protestas, al menos 5 muertos, hay detenidos, acciones de la policía contra los manifestantes de la oposición. ¿Cuál es la salida que tú ves para esta crisis? Sí, bueno, buenas tardes y primero agradecer la invitación. Bueno, me parece que esto no es otra cosa que parte de un proceso de radicalización que se viene viviendo en los últimos años, y donde me parece que esta situación lo que refleja es básicamente un conflicto que tiene dos, podríamos decir, andariveles. Por un lado, un andarivel que tiene que ver con la protesta en la calle y la disputa entre distintos sectores en el ámbito de la calle, y por otro la protesta desde el punto de vista institucional. Me parece que el eje central del conflicto está dado por dos aspectos fundamentales. El primero de ellos es un desacuerdo fundamental que tienen los diferentes actores en torno a lo que es su visión respecto a Venezuela. Hecho que podría ser subsanado en la medida en que existan procedimientos que permitan resolver pacíficamente esa disputa. El problema está en este segundo aspecto precisamente, y es que los actores políticos no han logrado establecer podríamos decir, una arena común, una arena desde lo institucional, que permita resolver pacíficamente la disputa entre sectores que, digamos, tienen legítimamente distintas visiones sobre la sociedad y sobre la forma de organización de ese Estado. De manera que el resultado de este conflicto, que da lugar o expresa una crisis muy profunda de legitimidad, se manifiesta hoy en estos diferentes situaciones y movilizaciones que vemos a lo largo de este último tiempo. Esto además se da en un contexto en el cual
el oficialismo a lo largo de estos últimos años ha tenido un endurecimiento producto de esa radicalización de su política, y un endurecimiento que en buena medida viene de la mano de un contexto adverso. Cuando digo adverso me refiero en términos de adverso como resultado de una crisis económica, de la crisis social, pero también de la crisis en el terreno electoral, con lo cual el oficialismo se ha tornado poco tolerante, digamos, a los resultados electorales adversos, digamos, ¿no? Y esto ha tenido una manifestación muy clara en las expresiones de Nicolás Maduro en el último tiempo, donde, entre otras cosas, ha hablado de que la oposición no iba a volver a gobernar ni a triunfar ni por la vía electoral ni por la vía de las armas, ¿no? Lo cual, este tipo de expresiones evidencia el endurecimiento, digamos, del régimen de Nicolás Maduro, digamos, ¿no? Magnífico que lo haya usted puesto en contexto, profesor. Les agradezco a ambos porque precisamente varios analistas, y ustedes nos lo han dicho muy bien, cuál es la diferencia en el contexto entre las manifestaciones del 2014 y las que están aconteciendo ahora, y una de ellas precisamente pues es, entre otras, el deterioro económico que ha sufrido Venezuela. Hoy el Fondo Monetario Internacional dio sus datos al respecto y no son nada esperanzadoras, dijéramos, en el terreno económico, las perspectivas que el organismo prevé para Venezuela con una inflación, por ejemplo, del 720%. Muchas gracias al profesor Santiago Leiras de la Universidad de Buenos Aires y también, como siempre, al profesor Octavio Pescador. Hasta una próxima oportunidad. Y a toda nuestra audiencia en Venezuela, recuerde seguirnos en cnnenespañol.com/en vivo, cnnenespañol.com/en vivo, y también espero sus opiniones y lo que está pasando allá a través de mi Twitter, @RamosCNN. La invitación también es a que me siga. Continuamos.